Buenos días a todas. Tengo acá conmigo la Raquel, la Gloria, Gloria a Dios. También hay varias que no están aquí en persona porque están enfermas, entonces las tenemos en nuestras oraciones hoy día. Espero que puedan ver la grabación cuando se siente un poco mejor y les doy la bienvenida también si están mirando la grabación. Gloria a Dios por eso. Y también, bueno, gracias por la Mm. paciencia conmigo, amigas, mientras he estado enferma, tuve que cancelar la lección la semana pasada. Perdón la molestia. Doy gracias a Dios que aquí estoy de nuevo, mejor de salud, y sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, Así es. hoy día estamos en Hechos 15. Hechos 15 es un mensaje a los no judíos. Es el título de nuestra lección hoy día. Vamos a ver hoy día, wow, muchas cosas. Vamos a poder ver en Hechos, en Hechos 15, cómo funcionó la iglesia en los primeros siglos y cómo la iglesia, incluso cuando había conflicto, cómo afrontaron el conflicto entre ellos con la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver muchas cosas interesantes hoy día y aprender de ellos y aplicarlos a nuestras vidas. Como siempre, empezamos, amigas, en oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia, para que podamos entender mejor cómo podemos hablar a otros acerca de la palabra de Dios. Señor, perdónanos cuando nos falta el valor para hablar sobre ti, que aumentas y fortalezcas en nosotros su amor por los demás y ese deseo de hablarles acerca de la salvación que encontramos en ti. En tu nombre poderoso oremos, Señor. Amén. Amén. Bueno, amigas, Amén. tenemos dos Amén. objetivos hoy día. Dos objetivos. Uno, vamos a estudiar Hechos 15. Y la segunda, vamos a analizar un poquito las estrategias de Pablo y cómo él compartió la palabra de Dios y cómo nosotros podemos compartir la palabra de Dios donde estamos. Entonces, vamos a empezar con el captar. El captar de hoy día es una pregunta nomás. Y la pregunta es, ¿qué tipo de cosas has escuchado que los cristianos no están de acuerdo? ¿Qué Por tipo la de ley de Moisés. cosas? Ah, la ley de Moisés, Raquel ya sabe. Hoy en día, Raquel, o en la historia. La circuncisión no estaban de acuerdo. Claro, excelente. Eh, Pero Raquel, ahorita en tu vida personal, en tu vida donde estás viviendo, ¿has escuchado también cristianos que no están de acuerdo? no, Ah, ¿en serio? ¡Qué bendición! Siempre ha sido una unidad. sí, no he escuchado que no estén de acuerdo. Para No, mí es algo, adelante, escuché Emi. mal yo. No, digo que para mí es una cosa eh, ya normal porque ya se hace desde la palabra. Ujú. Pero Porque en fíjese las... que dice la ley de Moisés, que ¿cómo se llama? Que algunos estaban diciendo, pero ¿y por qué tenemos que circuncidar? ¿Por qué tenemos que hacer por la ley de Moisés circuncidar los chicos? Sí, exacto, sí. Y a esa pregunta tendría que. Claro, ahí está el problema, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día, que en Hechos 15 tenían este conflicto entre ellos mismos, porque algunos llegaron diciendo que hay que ser circuncidados para ser salvos. Entonces, Sí, allí estaban enseñando otra doctrina, que la doctrina que estaba enseñando Pablo y Bernabé, y empezaron a discutir entre ellos y lo llevaron a Jerusalén a la iglesia ya ah, para ver qué dice ustedes, qué dice Dios.
Entonces, la historia de hoy día es una historia sobre cómo la iglesia afrontaron el conflicto, de la ¿verdad? enseñanza entre ellos. Sí, Porque estaban en la carne y en adorar dioses falsos también. exacto, exacto. Entonces, mi pregunta es ahorita para ustedes, Sí. pensando en nosotros hoy en día, en las iglesias hoy en día, ¿han escuchado momentos cuando los cristianos no están de acuerdo hoy en día? No están de acuerdo en... No, la verdad que no. Yo Qué no, bendición, qué hace tanto que bendición, no, Raquel. no, no. Ya, Aparte no sé, Gloria. aparte Gloria, no sé si se... ¿qué te Aquí parece, estoy, Gloria? amada. Lo que pasa es que está una señora aquí que me vino a ayudar y entonces tuve que apagar el micrófono. No te preocupes, Disculpe. amiga, solo qué opinas nomás. ¿Qué tipo de cosas he escuchado que los cristianos están de acuerdo? Sí, Bueno, hoy en hay día. una cosa muy interesante que quiero y la otra vez lo pregunté, el tema del sábado. Ajá. Unos dicen que es el sábado, otros dicen que es el domingo, el día de la adoración al Señor. Yo entiendo que es todos los días, pero dicen, Ujú. y hay esa contradicción de que se estableció el sábado y que hasta hoy sigue siendo el sábado. Ahí hay una de las, ¿cómo se llama? Una diferencia, pues un desacuerdo Ujú. entre los Exacto. cristianos. Estoy muy Otro de desacuerdo acuerdo. entre los cristianos, otro desacuerdo Ujú. entre los cristianos es el don de lengua. Hay uno que dice que si no están, que si no están bautizados en lengua, entonces no han recibido el Espíritu Santo. Eso también es otro tema de Desacuerdo. los cristianos. Otro tema de los cristianos y muy interesante, mi hermana, lo he discutido mucho, el tema de la fornicación. Se entiende Ujú. que fornicar es no es tener relaciones sin casarse. Hay personas que dicen que tienen toda la vida viviendo juntos y que eso ya los hace matrimonio. Yo les digo que no, porque no hay legalidad. Entonces, si no hay legalidad, no estamos sujetándonos a la ley de Cristo, a lo que el Señor ha establecido. Yes. Este, ¿Qué más le puedo decir? No, si me pongo a contar, pues, la, 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 los profetas, hay esa discusión si hay profetas o no hay profetas a estas alturas, si el último profeta fue el apóstol Pablo, si siguen saliendo profetas, o es donde profecía, o son profetas de oficio. Excelente, Ajá. Gloria. Muchos ejemplos excelentes. Y podemos, imagino que podemos buscar más, ¿cierto? Porque hay muchos temas que sí, los cristianos hoy en día no están de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con lo que compartiste, ustedes dos. Hay muchas, bueno, la iglesia no es perfecta, ¿cierto? Y buscamos tener una unidad. Pero muchas veces, especialmente entre distintos tipos de iglesias, pero a veces entre una iglesia, hay diversas ideas, perspectivas que lleva al grupo a discutir. Y a veces puede ser una discusión bien sana y a veces no. Y no es algo nuevo, es algo que ha pasado en la Biblia también. Y en la historia de hoy día podemos ver un ejemplo. Porque Pablo y Bernabé están en la iglesia de Antioquía de Siria. Y en esta iglesia de Antioquía de Siria llegaron a tener una discusión sobre, Sí. como dijo Raquel, la ley de Moisés. Algunos dijeron que hay que hacerlo para ser salvo y otros dijeron que no. Entonces, gracias a Dios, en este texto podemos ver cómo nosotros, como la iglesia, podemos afrontar cuando hay pelea, cuando hay discusión en los grupos de fe. ¿Y cómo sabemos qué es la verdad? ¿Cómo sabemos cómo actuamos en estas situaciones? Bueno, tenemos un buen ejemplo en Hechos 15. Entonces lo veremos ahorita. Muchas gracias, amigas. Vamos entonces a Hechos 15.
Suena como ustedes ya lo han oído, están bien preparados. Voy a contar la historia porque recordamos que hay otras que están escuchando la grabación, entonces esperamos asegurar que todos están en la misma página. Entonces recordamos nomás lo que pasó en Hechos 15. Y empieza Hechos 15 en Antioquía, en la iglesia de Antioquía de Siria. Y dice la palabra que de Judea llegaron cristianos a la iglesia en Antioquía que enseñaban a los hermanos allá que tenían que ser circuncidados. Y si no, no podían ser salvos. Entonces, eso fue otra doctrina de lo que estaba enseñando al liderazgo de la iglesia de Antioquía. Entonces, había una fuerte discusión entre ellos y acordaron la iglesia ya enviar líderes a Jerusalén. ¿Por qué querían escuchar de los apóstoles en Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén? Su respuesta a esta discusión que tenían. Entonces enviaron personas a Jerusalén y en camino a Jerusalén pasaron por algunas partes donde podrían ver hermanos gentiles, no judíos, hermanos gentiles cristianos. Y dice la palabra que todos los hermanos se alegraron mucho, estar en persona con el equipo que estaba viajando a Jerusalén. Y cuando por fin llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia ya, por los apóstoles, por los ancianos. Y allí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero también en Jerusalén había algunos judíos allá de la secta de los fariseos. Y ellos también dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplen con la ley de Dios, con ley de Moisés, perdón, ley de Moisés. Y ahí podemos ver, amigas, está en versículo 5 que el problema no está simplemente con la circuncisión, está en la ley de Moisés. ¿Debemos obligar a los no judíos a obedecer la ley de Moisés o no? Eso es la pregunta. Entonces, llegaron a conversar de este asunto y el apóstol Pedro se levantó y él hizo a todos recordar que la fe en Jesucristo es todo. Tenemos la salvación por la fe. Entonces, él recordó a todo de esta verdad. Y habló también de la carga de la ley. Y dice en versículo 10. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Está hablando de la ley allá, no hay salvación en la ley. Entonces está diciendo, ¿por qué los gentiles colocamos una carga que nosotros tampoco podemos llevar? Los judíos no podemos obedecer la ley perfectamente. Entonces, por eso llegó de nuevo a versículo 11. Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. Es decir, que gentiles judíos son salvos por Jesucristo, no por la ley. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un líder de la iglesia diciendo la verdad de la palabra de Dios a otros líderes. Luego Bernabé y Pablo hablan de lo que ha pasado con los gentiles, que Dios está obrando con los gentiles también. Hablaron de las grandes señales maravillosas que Dios ha hecho a medio de ellos entre los gentiles. Y luego Jacobo también quería hablar. Jacobo en este momento era presidente de este grupo en Jerusalén. Y Jacobo dijo de nuevo, escúchenos, ya Pedro ha contado cómo Dios es el Dios de los gentiles y de los judíos, y que no queremos agregar a su salvación por la obra, no es salvación por la fe. Entonces, Jacobo sitió al profeta Amós. En versículos 16 y 17 es una citación al profeta Amós.
donde habla de las naciones. Dice, todas las naciones van a invocar el nombre del Señor. Entonces Jacobo está citando el Antiguo Testamento para demostrar, mira, la salvación es para los gentiles también. Entonces llegamos al versículo 19, cuando Jacobo dice su consejo. Dice, mi consejo es que no inquieten a los no judíos para que se conviertan a Dios. Es decir, no tienen que convertirse a ser judíos para ser salvos, sino que los instruyen para que se aparten de las cosas malas, de la idolatría, del libertinaje sexual, de comer carne de animales ahogados, comer sangre. Podemos avisarles que deberían apartar de esas cosas, pero no porque tienen que hacerlo para ser salvos, no, simplemente porque sería bueno apartar de estas cosas. Entonces, los apóstoles, los ancianos estaban de acuerdo, decidieron escribir una carta a la iglesia en Antioquía, y enviar personas a Antioquía para compartir con ellos su decisión. Entonces, escribieron su carta y en la carta empezaron diciendo a la iglesia que los hombres que han llegado a ustedes, diciendo que tienen que ser circuncidados, no son de nosotros, no son de la iglesia en Jerusalén. Sus enseñanzas no son nuestras enseñanzas. Y luego dice, hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir personas entre nosotros para enviar a ustedes, para explicar mejor lo que hemos decidido. Y en versículo 28 dice que en la carta escribieron que al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles otra carga, sino solo lo que necesiten saber, que se deben abstenerse de comer lo que se ha sido sacrificado a los ídolos, de comer sangre, carne de animales ahogados y todo eso. Dice al final, harán bien de evitar esas cosas y que esté muy bien. No están diciendo que para ser salvos pues, deberían hacer esas cosas, solamente están diciendo, harán bien en evitar esas cosas. Enviaron los hombres a carta a Antioquía, estaban contentos cuando recibieron la noticia de la iglesia en Jerusalén. Y allí terminamos con la iglesia en Antioquía feliz, contentos con el mensaje del liderazgo de Jerusalén y siguen predicando. Pablo, Bernabé, dice al final, ellos continuaron enseñando la palabra del Señor. Ahí estamos. Bueno, amigas, vamos entonces a entender mejor este texto. Invito a su participación, por favor, queridas. ¿Quiénes son los personajes principales de la historia? Porque hay muchos personajes, pero ¿cuáles son los principales? ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Raquel. Los principales para mí son Pablo, Bernabé, este, Pablo, Bernabé, bueno, por empezar Pablo y Bernabé y después seguimos con los gentiles también que tuvieron parte, este, eh, Bien. los apóstoles como los ancianos, los profetas, Silas y eh, ¿cómo que se llama el hermano? Jacopo. ¿Aló? Adelante, Gloria. ¿Qué más? Aquí voy. Aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? O sea, ellos estaban hablando de la ley y querían que los otros se circuncidaran para dar el cumplimiento a la ley de Dios que le dio a Moisés. Porque tenemos claro que decimos la ley de Moisés, pero no es la ley de Moisés, es la ley de Dios
que la dio a Moisés y Moisés la estableció en el grupo que él lideraba. Entonces, Exacto. allí hay una cosa muy interesante, que ellos no se dieron cuenta en ese momento de que el motivo principal, el objetivo principal había sido logrado, la conversión en Jesús. Entonces ellos Amén. quisieron poner como esos rudimentos y ahí fue donde hubo el problema, la discusión y la separación, ya en dos grupos, que buscándole lo bueno, pues bueno, ya fueron dos grupos a evangelizar, a llevar la palabra, con esa división. Entonces Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Marco y ya fueron dos. Entonces ahí empezó a raíz de una discusión, de una diferencia, de un desacuerdo, empezó la multiplicación Gloria a de Dios. la palabra de Cristo. Amén. Dios Eso por utiliza ahí. todo. Ah, Bien, sí, bien, Gloria, porque hablaste de casi de los campos, de los grupos de personas, ¿cierto? Los que creían que hay que cumplir la ley de Moisés, ley de Dios todavía, es decir, que hay que ser circuncidados, hay que obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Esos fueron un lado, un parte de los cristianos en este día. Algunos que sí creyeron que Jesucristo llegó, que Jesucristo murió, resucitó, pero todavía hay que cumplir la ley. Entonces, eran equivocados en quién es Jesucristo, que Él cumplió la ley ceremonial en nuestro lugar. Entonces, ellos estaban enseñando una cosa. En el otro lado tenemos Pablo, Bernabé y algunos otros que están enseñando, no es por la fe, es por gracia que somos salvos. Jesucristo cumplió la ley ceremonial para nosotros. Es el cordero sacrificado para nosotros. Entonces ahí tenemos los dos grupos principales, ¿cierto? Entonces Pablo, Bernabé y algunos otros, y los apóstoles que están, los ancianos que están en Jerusalén, también los de la secta de fariseos que estaban enseñando que la salvación es por la ley. Ahí están los dos grupos de personas. Excelente. Los objetos de la historia no son muchos. Hablamos de la carne de los sacrificios, los ídolos. También la carta es un objeto bien importante porque regresaron a la iglesia de Antioquía con la carta, con la decisión de los apóstoles. Entonces, ahí están los principales, la carta y también los ídolos, la sangre, la comida que está mencionado en la carta. ¿Dónde ocurrió la historia? Estamos en Antioquía, ¿cierto? En la iglesia de Antioquía y luego estamos en Jerusalén. Y luego estamos en Antioquía de nuevo. Entonces podemos ver cómo las iglesias en este momento estaban conversando entre ellos mismos. No podrían hacer un llamado de WhatsApp a Pablo y al comité de Jerusalén. No tenían que viajar a la ciudad de Jerusalén para conversar. Y bueno, ¿cuándo ocurrió la historia? Sabemos más o menos, está durante el primer siglo de la iglesia. Sabemos que Pablo y Bernabé ya están haciendo viajes misioneros. Sabemos que hay personas en muchas partes predicando la palabra de Dios y que hay una iglesia en Jerusalén. Y ustedes ya dijeron perfectamente el problema, ¿cierto? El problema principal es que personas enseñan que hay que cumplir la ley de Moisés para ser salvos. Y eso es el problema, que es una otra enseñanza aparte de lo que están enseñando los apóstoles, que es por fe que somos salvos. Entonces, el concilio de Jerusalén tiene que practicar este asunto y dar una respuesta de qué es la verdad. Y qué interesante, porque Gloria, mencionaste que hoy en día todavía hay personas que dicen que hay que cumplir el sábado, por ejemplo. Um, y eso, el sábado, el día de reposo, es de la ley de Moisés. Es de la ley ceremonial de Israel.
cuando Dios quería que el pueblo de Israel guarde el sábado. Entonces, lo que mencionaste, Gloria, es lo que están discutiendo en este capítulo. ¿Tenemos que cumplir la ley de Moisés o no? ¿Tenemos que cumplir el sábado, por ejemplo, o no? Entonces, qué interesante, Gloria, porque lo que mencionaste es todavía una discusión entre los cristianos, pero ya tenemos la respuesta en la palabra de Dios. Entonces, no debería ser una discusión entre las iglesias hoy en Claro, día. porque ellos decían que no tenían problema en circuncidar, pero ¿por qué tenían que guardar la ley? Sí, Exacto. Exacto, porque empezamos con la circuncisión, pero en general estaban hablando de la ley de Moisés, diciendo que hay que cumplir la ley de Moisés para ser salvos. No solamente la circuncisión, es más, si los gentiles quieren ser salvos, necesitan ser como nosotros, como los judíos, se estaban diciendo, cumpliendo la ley de Moisés. Bien, entonces vamos a ver la respuesta al problema. Y sí, se resuelve este problema y podemos verlo en todo lo que dijeron en Jerusalén. Primero, Pedro, Pablo, Bernabé dan testimonio de la fe de los gentiles. Es decir, que dejen claro que la palabra de Dios es para los gentiles también, sí o sí. No es una cuestión que la palabra de Dios es para los judíos y no los gentiles. No, Dios ha sido claro por lo que han visto entre los gentiles. Ellos también tienen el Espíritu Santo. La palabra de Dios es para todos por la fe en Jesucristo. También Pedro en su prédica dice claramente que la fe, la salvación es por la fe. ¿Por qué colocamos un yugo sobre ellos de nuevo, Dios? ¿Por qué decimos a ellos que hay que cumplir la ley para ser salvo? No es así. Entonces, la predicación de Pedro regresa al punto principal de la enseñanza de ellos, que es por la fe en Cristo somos salvos, no por la ley. Además, Jacobo está de acuerdo con Pedro, que no es por la ley que somos salvos, pero también Jacobo dice, su consejo es que sería bien, sería bueno si cumplen con algunas partes de la ley, no por obligación, sino para que lleven bien entre ellos mismos. Entonces sería bueno si no comen la comida que ha sido sacrificada a los ídolos. Sería bueno si no comen carne. Sí, sería bueno. Entonces, hace una lista de cosas para los gentiles que sí sería bueno si ustedes no lo hacen. Puede causar problemas, puede causar pecado, quizás. Puede causar más problemas entre ustedes y los judíos. Entonces, que no lo hacen. Pero Jacobo no está diciendo que hay que no comer este tipo de carne para poder ser salvos. No, está diciendo, sería bueno si no lo hacen, para que ustedes como iglesia pueden convivir sin problema. Entonces, aquí podemos ver la libertad que tenemos en Cristo. Es decir, no estamos atatados a la ley la ley del Antiguo Testamento, es decir, la ley ceremonial. No tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que irnos a Jerusalén para los días festivales, no tenemos que cumplir el sábado, no tenemos que um, ser circuncidados cada uno. No, pero sí hay algunas cosas que quizás sería bueno que hacemos para guardar bien nosotros en la fe, pero no es decir que hay que cumplir la ley para ser salvo. No. Entonces, eso más o menos es la respuesta del Concilio de Jerusalén. ¿Comentarios, preguntas, Gloria, Raquel, sobre su respuesta? ¿Están de acuerdo o no? Sí, estoy de acuerdo. Aquí la pregunta que tenemos acá, que cómo se soluciona el problema. En principio fue una delegación a Antioquía Ujú, para mediar y buscar la solución, que de hecho lo lograron, pues. ujú, Y este entendieron
que somos salvos por gracia. No importa si somos judíos, gentiles, lo que seamos, sino que efectivamente es nuestra fe en Cristo. Y ya ellos al entender esto, allí se soluciona el problema. Exacto. Con esa delegación que viajó a Antioquía. Excelente. Amén, amén. Amén. Perfecto. Y también es algo que podemos considerar hoy en día, ¿cierto? ¿Tenemos que obedecer la ley de Moisés para ser salvo? No. ¿Tenemos que ir a la iglesia los sábados para ser salvo? No. De hecho, hay un versículo en Colosenses que habla directamente, que dice, no deje que nadie les juzgue por los días por las celebraciones, incluyendo el día de reposo, porque todo eso fue una sombra de lo que iba a venir, que es Jesucristo. Entonces, en Colosenses aún más podemos ver, no tenemos que ir a la iglesia el sábado, no tenemos que hacer las celebraciones del Antiguo Testamento, los días de Pascua, por ejemplo, que tenían los días de las varias celebraciones que tuvieron. No tenemos que hacerlo. Eran una sombra de lo que iba a venir, que es Jesucristo. Tenemos libertad en nuestra adoración hoy en día. Bueno, amigas, entonces vamos adelante a la aplicación. Estoy interesada en ver cómo pueden aplicarlo a sus vidas. Entonces, cuando pensamos en el punto principal es exactamente lo que Gloria dijo. Recién, que decidieron que no, es por fe que somos salvos. Y Dios utilizó los apóstoles y esta carta para compartir las noticias de la salvación por la fe con la iglesia en Antioquía y también para guiarles en cómo pueden convivir mejor entre ellos mismos. Entonces, ahí tenemos más o menos cómo resolvieron el conflicto entre ellos. Pensando en eso, amigas, ¿qué pecado confesamos en nuestras vidas después de estudiar Hechos 15? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pecado podemos ver y también confesar? ¿Qué pecado podemos ver en Hechos 15 y confesar en nuestras vidas hoy también? Ay, qué pecado hay ahí, Dios mío, hay varios pecados. Primero es desobediencia, Ahí desobediencia. la pelea entre Después, el desacuerdo también entre los hermanos, también eso es una falta. No tanto como Ujú. pecado, porque no es influenciado por demonios ni nada, sino es una causa, una consecuencia de una situación, pero tampoco es agradable. Sí, Entonces, eso constricta al Espíritu Santo. sí. Entonces, no fue bueno esa discusión en principio. Vemos que más adelante hay una solución perfecta cuando empieza la multiplicación del Evangelio. Ujú. Pero sí, en ese momento hay dos hermanos no dieron testimonio porque dice la Biblia que fue una pelea no pequeña, una discusión no pequeña, y entendemos que habían allí otras personas, ¿verdad? Que fueron testigos de esta discusión y se quedaron como que, ¿a quién le creemos ahora? Entonces allí Sí. hubo esa mala actuación de parte de nuestros amados hermanos del Antiguo Testamento. Ay, sí. Testimonio, porque debemos guardar el testimonio. Mm. Excelente, y versículo Gloria. 20, lo que dice en el versículo 20, también, Versículo 20. ¿Qué dice versículo 20, amiga? bueno, ellos dicen que, por lo cual ellos juzgaron eh, a los gentiles que se convirtieron a Dios, sino que les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación,
de ahogado y de sangre. Ujú, ujú. Estos son también pecados. Sí, sí y no, porque puede ser pecado. Lo que pasaba es que en los mercados en este momento, la carne que vendieron en los mercados era la carne que fue sacrificado a los ídolos. Entonces, es decir, si yo, Elise, voy a comprar carne en este momento, iba a ir al mercado, como voy ahorita en mi vecindario, hay un mercado al lado de mi casa, y ahí está carne, puedo comprar la carne y comerlo, ya listo. Pero esta carne, ¿de dónde viene? Bueno, yo la verdad no tengo ni idea de dónde viene mi carne, imagino de los campos alrededor. Pero en esta época, la carne que vendieron en los mercados, alguno de la carne llegó de los templos, de los ídolos. Entonces, comer esta carne en sí mismo no era pecado, porque era carne nomás. Puede comer carne, lo compraron o comieron. Lo que hicieron la gente con esta carne antes, haciendo sacrificios a los ídolos con la carne, sí, eso sí, es pecado. Pero Sí, la gente que lo sí, compraron y lo comieron, en sí mismo no es pecado, pero puede causar ofensa, puede causar problemas para los que sí entienden de dónde viene esta carne. Por eso dijeron que, sí, mejor si no lo comen, no porque es pecado comer carne, no, es decir, que puede causar ofensa, porque viene de sacrificios de ídolos la carne. Entonces sí, podría ser pecado, pero en sí mismo no es pecado comer carne. Pero dependiente en la ofensa que estás causando o las motivaciones de corazón con que estás comiendo la carne que compraste. sí, porque acá dice, sí, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, del ahogado y de la sangre. Exacto. Sí, que aparten de estas cosas, porque sería bueno. Les harían bien, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Qué complicado, ¿no? Llegar a conocer a Dios y vivir en una cultura pagana cuando en los mercados están vendiendo cosas bueno, no sabes de dónde son, pero sí han sido usados para los ídolos. Imagino que era súper complicado para los gentiles en estos momentos entender cómo puede vivir bajo la gracia de Dios, pero todavía en una cultura pagana. Y también entender que no tiene que cumplir la ley de Moisés para ser salvo, pero también hay cosas buenas en la ley de Moisés. Entonces, trataron la situación con mucha paciencia y amor, creo, entendiendo los dos lados, pero enfocado en la salvación por la fe. Quiero comentar algo, amigas. La falsa doctrina que vemos acá es gravísimo. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que hay que cumplir la ley para ser salvo. Um, es decir, que algunos de los gentiles escuchando podrían fácilmente llevar a la creencia falsa que, wow, si no vivo bajo la circuncisión, por ejemplo, no me voy al cielo, no tengo salvación. Ok, wow, si yo no lo hago este punto de la ley, no tengo salvación. Quizás es algo que puede ser entendido hoy en día. Las personas que dicen que hay que ir a la iglesia los sábados, por ejemplo. Es una falsa doctrina y están causando que la gente dude de su fe. Si no me voy a la iglesia los sábados, Dios me quiere, Dios me ama, soy salvo. Entonces, la falsa doctrina que podemos ver aquí en Hechos 15 es gravísimo porque causa que la gente duda su fe en Jesucristo, duda la salvación que tienen en Jesucristo y que causa que ellos duden la obra de Cristo. Es como está diciendo que
no es suficiente la obra salvadora de Jesucristo. Sí murió, sí resucitó, pero ustedes tienen que hacer algo más para estar bien con Dios. Y espero que puedan notar que qué gravísimo es el pecado acá. Y me hace pensar en mi persona, con mis palabras, con mis acciones. ¿Estoy causando que otros duden la salvación que tienen en Cristo? Espero que no, pero me hace reflejar bien en lo que estoy diciendo con mis palabras, con mis acciones. Estoy apoyándoles por ejemplo, como los apóstoles de Jerusalén. Sería mejor si no lo hagan porque eso y eso y eso. O estoy diciendo que hay que hacer esto. Hay una gran diferencia en la comunicación. Um, hay una forma de animar a la gente a obedecer en amor, en gratitud a Dios y a los demás. Pero si obligamos personas a obedecer, estamos colocando un yugo en ellos. Y es un pecado gravísimo porque colocando yugos en otros es decir que depende de ellos y no de Cristo. Entonces me hace mucho reflejar en las enseñanzas que tenemos en las iglesias, en las enseñanzas en nuestras vidas propias, y que siempre enseñamos Cristo, Cristo resucitado, Cristo crucificado, Cristo la vida, Cristo el camino. Y claro que sí, obediencia es importante, pero es fruto de la fe en Cristo. No es cómo llegamos a Cristo. ¿Comentarios, preguntas, amigas, sobre eso? No, No. Bien, Raquel, no, gracias. Ay, ¿estás diciendo no o yo? No sé. no digo, no, gracias. Ok, ok, Entonces, querida. Sí, pero perdón, no todavía, entendí. Bien. Gloria, Raquel. ¿Dónde está el amor de Dios en este texto? Porque sí hay. Hay pecado en el texto, pero sí hay amor. ¿Dónde está Sí Gloria? hay el amor, Ya, donde adelante. establece que aquí está, donde está el amor, donde se dice que por gracia nosotros somos salvos, que Él vino por todo, lo que confiesen que Jesucristo es el Señor. Allí está la gran demostración de amor y como sabemos, el, 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 el tema de la Biblia desde el principio hasta el final, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Salvación por gracia para todo Amén. aquel que confiesa a Jesús, la mayor manifestación de amor, mi hermano. Excelente, Gloria. Ay, qué hermoso escucharte. Sí, está en versículo 11, 10 y 11, donde habla de la gracia que tenemos. Bien, a ver, yo también veo amor en las partes cuando hablan de los gentiles. Y como la palabra de Dios es para los gentiles también. Amor, Dios es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo de los judíos y los gentiles. Su amor es para todos. No hay que ser judío para ser salvo. ¡Ay, qué alegría! ¿Podría, pueden imaginarse cuando el equipo regresó a la iglesia en Antioquía y compartieron con ellos que no tienen que ser judíos para ser salvos? Dice la palabra que se alegraron, regocijaron, estaban contentos. Imaginamos la paz que tenían, como, ay, yes, Dios es para mí también. Incluso si no soy judío, Dios es para mí también. Ay, qué emoción, ¿no? Qué amor de nuestro Dios misionero. A ver, sí, eso es, creo. Los puntos principales sobre el amor. Excelente. Entonces, ¿qué podemos pedir nosotros? Bueno, pedimos que proclamemos el mensaje de pura gracia, que no colocamos yugos sobre otras personas, no, que predicamos el mensaje de pura gracia, que Hechos 15 sea una bendición, una lección para nosotros de cómo manejamos
discusiones sobre la palabra de Dios, recordando la verdad de quién es Jesucristo, como hicieron los apóstoles. Y tristemente hoy en día hay iglesias que colocan cargas extras a sus miembros, al pueblo, y pedimos que podemos ser luces a ellos para que no, para que prediquen la gracia de Dios y no coloquen cargas sobre la gente. Bueno, amigas, eso es el Concilio de Jerusalén. Qué hermoso estudiar este capítulo con ustedes. Entonces, para terminar la lección de hoy, vamos a tomar un momentito para conversar un poco de Pablo y cómo Pablo compartió la palabra de Dios, porque Pablo tenía una estrategia y no es decir que nosotros tenemos que seguir su estrategia, pero es interesante ver cómo compartió la palabra de Dios Pablo. Entonces, también es una pregunta en su proyecto final. ¿Cuál era la estrategia misionero de Pablo al llegar a una ciudad? Entonces, mientras vamos leyendo Hechos, podemos ver un patrón en el apóstol Pablo. Y ese es el patrón, lo que está en la pantalla. Cuando llegó a una ciudad nueva, casi siempre empezó con ciudades centrales. Podemos ver en sus viajes misioneros, fue a ciudades. No es decir que la gente de la ciudad son más importante que la gente del campo. Es decir, que era parte de su estrategia. Quería ir a ciudades. Y podemos pensar por qué. Porque en las ciudades había mucha gente y había mucha difusión de la palabra. Entonces podría alcanzar más gente en las ciudades. Punto dos es que cuando llegó a la ciudad, siempre iría a la sinagoga de la ciudad. Eso es súper interesante. Siempre empezaba en las sinagogas. Cuando había sinagogas, empezó allá. Y usualmente en su patrón de misionero era expulsada de la sinagoga y después iría a la población de los gentiles de la ciudad. Entonces, de nuevo y de nuevo en Hechos y en otras partes de la Biblia podemos ver este patrón. Fue a las ciudades centrales, iría a la sinagoga, en general fue rechazada por la gente de la sinagoga y luego fue a los gentiles. Y bueno, pensando en su patrón, quizás podemos imaginar sus razones. Fue a las ciudades porque, como he comentado, hay mucha gente, mucha oportunidad de compartir la palabra de Dios. También quizás fue a las sinagogas porque recordamos que Pablo era fariseo, creció en las sinagogas. Es su cultura, las sinagogas, es lo que conocía. Entonces, tiene mucho sentido que Pablo empezó allá. Es parte de su cultura. Conoce las sinagogas. También los que están en las sinagogas conocen la palabra de Dios, es decir, conocen las antiguas, el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo intentaba demostrar que Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento a ellos. Entonces, tenía ya esta fundación de las Escrituras. Y bueno, también podemos ver que Pablo enseñó y vivió que la verdad es para todo, porque no simplemente quedó en las sinagogas, también fue a otros, a los gentiles también. Y Pablo tenía toda la confianza que el poder está en la palabra de Dios. Él no tenía que quedarse en ciudades para asegurar que iglesias crecieron allá. No, confió en la palabra de Dios, confió en la gente que vivieron allá, los creyentes. Es decir, no llegó a una ciudad y quedó allá 10 años y luego fue a otra ciudad. No, Pablo no creía que él tenía poder, no, creía que la palabra tenía poder. Entonces enseñó, algunos lo rechazó, algunos creyó, crecieron iglesias en algunos sectores. Pablo a veces quedaba a un par de días, a veces un par de meses y salió.
Y las iglesias crecieron bajo la gracia de Dios y no bajo las obligaciones de Pablo. No, no. Entonces, considerando Pablo y su estrategia en sus viajes misioneros, podemos pensar en nosotros. Entonces, yo estoy en Quito, Ecuador. Gloria está en Venezuela. Raquel está en Buenos Aires. Estamos en tres partes bien distintas en Latinoamérica, bien lejos también. Y ¿Qué es? sí, bien lejos. Sí, bien lejos. Bueno, Para pensamos Argentina, Dios entonces. mediante voy, finales de año, principio del otro. Ya, ya. Pero somos como Pablo en nuestros vecindarios, ¿cierto? Tenemos la palabra de Dios. Entonces podemos pensar, ¿qué debería ser nuestra estrategia para compartir la palabra? Yo, Elise, ¿qué hago en Quito, Ecuador, para compartir la palabra? Ustedes en sus ciudades, en sus pueblos, ¿qué hagan? Entonces, ¿qué estrategia podría funcionar donde vivimos? No tenemos sinagogas, entonces no podemos hacerlo como Pablo, yendo a las sinagogas. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son estrategias que sí pueden funcionar? Raquel, adelante. La pregunta es ¿qué haríamos nosotros para llevar la palabra de Dios? Sí, puede ser nosotros mismos o en general en tu ciudad. ¿Qué sería una Bueno, estrategia que debería funcionar? bueno, nosotros salimos a Ok. predicar, salimos a predicar y a todas las personas que nos quieren escuchar, predicamos la palabra de Dios. Excelente. Entonces, para ustedes o para ti, Raquel, predicar es decir, predicar en las calles o en los parques, ¿cierto? Y en todos los lugares, plazas, como Plazas hacían también. como hacían los 12 discípulos, que Excelente, iban amiga. de lugar en lugar dando la palabra del Señor. Y bueno, nosotros hacemos lo mismo. Nos juntamos un grupo por un lado, un grupo por otro lado y salimos a predicar a la gente que nos quiere escuchar la palabra de Dios. Ujú. Y mira qué interesante porque corresponde a la estrategia de Pablo, como él fue a ciudades principales, Claro, porque había mucha difusión. Si ustedes van a las plazas, ahí está más gente, ¿cierto? claro, Algunos van a los hospitales, hay mucha gente en hospitales. ¿Dónde claro, va? ¿Dónde? también se va a los Sí. hospitales. Y Ujú. vio que Pablo, antes de irse, pero que ahora en este momento no, eh, quiso pasar por el mismo lugar donde ya había predicado antes a ver qué es lo que estaba pasando. Ya. Ujú. Excelente, Nosotros también excelente. vamos a los hospitales y vamos a las salas donde se pueden ir y bueno, y casi todos los enfermos o pacientes, dijéramos, los escuchan porque es una salida que se tiene. Exacto, exacto. Excelente, excelente. Sí, son estrategias, sí, bueno, imagino son estrategias que funcionarían no solamente donde estás, Raquel, pero también donde estoy yo y Gloria. Es decir, ir donde están gente para compartir la palabra de Dios. Sí. Sí, Yo me hago pensar en, Pablo fue a las sinagogas. Yo estoy pensando en sí, mi persona. ¿Cuáles partes son partes que conozco bien yo? Que quizás con mis dones o mis experiencias tengo más oportunidad de compartir. Y yo como profesora, no solamente profesora de la palabra, pero también cuando viví en Chile era profesora de inglés en los colegios públicos. Entonces me siento bien cómoda en espacios de educación con padres apoderados, también con profesores. Entonces, si tengo acceso a estos espacios, quizás allí es donde Dios me tiene para compartir de una forma especial. Como sí, cada uno de ustedes, o mi hermana es enfermera. Ella tiene acceso a personas y una manera de hablar con ellos, sanando sus cuerpos y también sus almas con sus palabras.
Entonces, Pablo tenía acceso a las sinagogas. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos acceso a grupos de personas de lugares específicas. Y creo que son oportunidades de Dios para compartir. Excelente. Entonces, pensando en tus lugares, en tus ciudades, en tus pueblos, en el proyecto final van a tener la oportunidad de compartir la respuesta de la pregunta que está en la pantalla. ¿Qué estrategia funcionaría donde vive usted? Y en las comunidades alrededor para alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios. Y les invito a ser específicas en la respuesta, porque algunos van a contestar, compartir la palabra de Dios. Y bueno, sí, claro, pero ¿cómo? Entonces, un ejemplo podría ser, mira, tengo una persona en esta clase que vive en el campo, es decir, que no tiene muchos vecinos, pero en vez en cuando tiene oportunidades, cuando sí puede ver sus vecinos. Entonces, esa persona puede pensar en algunas cosas específicas que puede ser. Por ejemplo, mira, cuando nosotros tenemos este evento, yo también voy a invitarles a un evento especial para conversar de la Pascua de la Resurrección, por ejemplo. O no sé, quizás hay cosas en sus comunidades donde pueden encontrar un espacio para compartir la palabra de una forma específica. Hay otra persona que no está en este curso, pero está en otros cursos conmigo. Ella está bien enferma, no puede salir de su cama. Entonces, con esta pregunta, ¿qué estrategia funcionaría donde vive usted? Ella vive en una ciudad con mucha gente, pero no puede salir de la cama. Pero ella, quizás su estrategia sería pensar más en WhatsApp o en formas de comunicarse cuando no están en persona, como está en la cama, pero todavía puede compartir la palabra de Dios de varias formas. Entonces, invito a ustedes a pensar en ti mismo, en tu contexto, tu ciudad y oportunidades que tienen para compartir la palabra. Bueno, amigas, con eso ya tienen la pregunta del proyecto final, para que corresponde a este curso. Y nos vemos de nuevo el miércoles. Vamos a estudiar mi capítulo favorito de Hechos. Bueno, amo lo de Pablo, la conversión de Saulo a Pablo. Pero este capítulo 16 es la historia de Lidia. Y amo la persona que es Lidia. Y ella es un ejemplo para nosotros mujeres de cómo nosotros sí formamos parte de la iglesia. Sí. Entonces les invito a leer Hechos 16, versículos 11 a 40 para el miércoles y vamos a conversar de la iglesia en Filipos, cómo Dios creció la iglesia allá. Bueno, amigas, muchas gracias por la participación hoy día. Terminamos en oración y nos vemos el miércoles. Oramos primero. Dios Padre Celestial, te doy gracias por este grupo de mujeres. Te doy gracias por Raquel, la Gloria, también las otras que están mirando la grabación. Llegamos a ti hoy día con tanta sed de aprender de tu palabra y con toda la confianza que tu Espíritu Santo está creciendo en nosotros, entendimiento, sabiduría, fruto de la fe. Estás enseñándonos cómo ser discípulas en este mundo. Discípulas que deseen obrar en tu nombre, pero también discípulas que descansamos, que somos salvos ya gracias a tu obra redentora. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Simplemente adorarte y contar quién eres a otros. Porque queremos que todos sean salvos por fe en Jesucristo. Señor, oramos especialmente hoy día para las que están enfermas. Tenemos muchos problemas de salud, de espalda, también de pulmones y respiración, de boca. La hermana Patricia tenía una operación recién. Señor, esté con cada uno de nosotros. Tú nos has creado nuestros cuerpos y en tu sabiduría nos has dado lo que necesitamos en este mundo
Primero, la palabra de Dios, la sanación de alma, la sanación perfecta que sí o sí vamos a recibir en el cielo. Y mientras caminamos en este mundo pecaminoso, sí afrontamos enfermedades de cuerpo. Y eres el gran sanador. Sí, claro, puedes obrar milagros en nuestros cuerpos si es tu voluntad. A veces nos da sanación de cuerpo y a veces no. Y sabemos que estás obrando para nuestro bien y para el bien de otros a nuestro alrededor. Entonces, que utiliza lo que está pasando en nuestras vidas para tu gloria, Dios. Que utiliza estos momentos de enfermedad para que nosotros acercamos aún más a ti y que nosotros proclamamos quién eres a otros. Confiamos en ti, en tu santa voluntad. Es perfecto y descansamos en su voluntad. En tu nombre poderoso oremos, Señor. Amén. Amén. Queridas hermanas, que estén bien. Abrazos a ustedes. Amén, un abrazo, bendiciones, hasta la próxima. Me despido por ahora. Chao. Chao, amiga, nos Chao. vemos. Chao, Raquel, nos vemos.